Buenas tardes. Voy a explicar hoy una parte de la lección de trigonometría. Vamos a empezar viendo lo que son ángulos orientados. Para ello vamos a dibujar un sistema de referencia con ejes perpendiculares, el eje X y el eje Y, y vamos a representar sobre él una circunferencia de radio 1. Esa circunferencia se llama circunferencia goniométrica y a partir de ahí representaremos los ángulos. Desde el eje positivo de las X, si dibujo este ángulo, pues este ángulo, imaginaos que es un ángulo de 30 grados, pues diremos que es ángulo positivo de 30 grados. Si en lugar de haber dibujado ese ángulo, haber empezado a dibujar ese ángulo desde ahí, pues hubiese empezado a dibujarlo en el sentido contrario, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, hubiera obtenido pues un ángulo negativo. Por ejemplo, este ángulo de aquí podría ser un ángulo, como tiene una amplitud menor de 90, pues imaginaros que puede ser el de menos 60. El ángulo de 90 grados, ya sabéis que es el ángulo de 90 grados, ya sabéis que es el ángulo recto, este es el ángulo de 90 grados. El ángulo llano es el que está formado por dos ángulos rectos, mide 180 grados, llegaría hasta aquí. Si cuento un ángulo de 90 grados en sentido negativo, vamos a ver cómo se dibuja el ángulo de menos 90 grados. Pues el ángulo de menos 90 grados empiezo en el eje positivo de las X y hasta aquí. Este ángulo es un ángulo de menos 90 grados. Y si quiero dibujar ahora un ángulo de 270 grados, pues empiezo aquí y llego hasta aquí. Este sería el ángulo de 270 grados positivos. Los ángulos positivos se encuentran siempre en el sentido contrario a las agujas del reloj y los ángulos negativos en el sentido de las agujas del reloj. Y se empieza a contar siempre desde el eje positivo de las X. Bien. Bueno, supongamos que tenemos dibujado un ángulo alfa, que lo hemos dibujado ahí, lo hemos dibujado en el primer cuadrante. Si es un ángulo menor de 90 grados, diremos que es un ángulo que está en el primer cuadrante, un ángulo entre 0 y 90 grados. Bien, fijaros, he construido ahí, se ve la construcción de un triángulo rectángulo. Bueno, este ángulo alfa corta la circunferencia de radio 1, recordad que estamos siempre con una circunferencia de radio 1, este es el 0, 0, la corta en un punto P, y ese punto P tiene dos coordenadas que son X e Y. La coordenada X y la coordenada Y. Bien, si calculamos el seno de alfa, alfa es este ángulo, si recordáis, el seno del ángulo alfa era el cateto opuesto, en este caso el cateto opuesto es este, el cateto opuesto es este de aquí y es lo que mide la coordenada Y. Sería Y partido por la hipotenusa. La hipotenusa es el radio de la circunferencia que es 1. Luego el seno de alfa es Y. La coordenada Y del punto P. El coseno de alfa de la misma forma sería la coordenada X, esta distancia que es X entre 1, es decir, X. Bueno, pues esta definición de seno y coseno como la coordenada Y del punto P y la coordenada X del punto P, la vamos a extender a otros cuadrantes, al segundo cuadrante, al tercer cuadrante y al cuarto cuadrante. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ver si tuviéramos un ángulo en otros cuadrantes, cómo definiríamos el seno y el coseno. De esta forma, el seno va a ser la coordenada Y y el coseno la coordenada X. ¿Qué signo tendrá entonces el seno y el coseno? Pues fijaros, si dibujo un ángulo aquí, si el ángulo que dibujo está aquí, pues la coordenada X es positiva y la coordenada Y es negativa. Luego, la coordenada, recordad que el seno del ángulo es la coordenada Y. La coordenada Y está aquí, la Y, y es un número positivo. Si el ángulo lo dibujo en el segundo cuadrante,
es decir, un ángulo mayor que 90 y menor de 180, me fijo en el punto P correspondiente y resulta que la coordenada I también es un número positivo, entonces el seno es positivo en este cuadrante. Si dibujo un ángulo que esté en este cuadrante mayor que 180, pues entonces la coordenada Y, fijaros, está por debajo del 0, es un número negativo. Luego aquí el seno es negativo y por la misma razón, si dibujo un ángulo en el cuarto cuadrante y miro su coordenada Y, que es el seno, también es la coordenada Y de este punto P. Recordad que siempre estamos mirando las coordenadas X e Y del punto en el que corta el lado del ángulo en la circunferencia. Por tanto, el seno de un ángulo entre 0 y 90 grados es positivo, entre 90 y 180 positivo, y si el ángulo está entre 180 y 360 grados, que es el círculo con la circunferencia completa, el seno es negativo. Vamos a ver ahora el coseno, el signo del coseno. El coseno de un ángulo cualquiera es la coordenada X del punto P. Si dibujo un ángulo en el primer cuadrante, me fijo en el punto P, pues resulta que la X es un número positivo porque lo he dibujado a la derecha del 0, del origen de coordenadas. Y además, fijaros, como esta circunferencia es de radio 1, pues tanto el seno como el coseno siempre son valores comprendidos menores que entre menos 1 y 1. Si dibujo un ángulo en el cuarto cuadrante, un ángulo del cuarto cuadrante, el punto P, pues también tiene la coordenada X positiva, es decir, que el coseno es positivo en el primero y en el cuarto cuadrante. Y si el ángulo que dibujamos está en el segundo cuadrante, el coseno es negativo, y si está en el tercer cuadrante, el coseno es negativo. Es decir, que si un ángulo está comprendido entre 0 y 180 grados, tiene el seno positivo. El valor del seno de ese ángulo es un número entre 0 y 1, positivo. Si está en el tercero o en el cuarto cuadrante, es decir, si el ángulo está entre 180 y 360 grados, es negativo. Y el coseno de un ángulo en el primer cuadrante y en el cuarto es positivo, y en el segundo cuadrante y en el tercero es negativo. Podéis hacer, por ejemplo, el seno, podéis poner en la calculadora, por ejemplo, vuestra calculadora, seno de 210 grados. 210 grados es un ángulo que se dibuja mayor que 180 y veréis que la calculadora os dice menos 0,5. Si ponéis el seno, el coseno de un ángulo del cuarto cuadrante, por ejemplo, ponéis 330 grados, que es un ángulo mayor que 270, que es el que viene hasta aquí. Aquí estaría el ángulo de 270, aquí el de 0 grados, el de 90 grados, el ángulo de 180 grados. Bueno, pues entre 270 y 360, que coincide con 0, llegamos al mismo punto que en el de 0, está el ángulo de 330 grados. Si lo hacemos con la calculadora, vemos que el coseno de 330 grados también sale un número negativo. En este caso, el coseno de 330 grados es el coseno en el cuarto cuadrante es un número positivo, estoy diciendo yo negativo, sale más 0,8. Si cogemos un ángulo del tercer cuadrante, el de 210 grados, el coseno de 210 grados, como está en el tercer cuadrante, es mayor que 180 y menor que 270, nos sale menos 0,8 o menos 0,86. Bueno, pues ya entonces hemos extendido ya sabemos qué signo tiene el seno y el coseno de un ángulo cualquiera, de un ángulo mayor de 90 grados, mayor de 180, no tiene por qué ser siempre un ángulo menor entre 0 y 90 grados. Vamos a ver qué relación existe entre las razones trigonométricas
de los ángulos de distintos cuadrantes. Pues fijaros, voy a dibujar en el primer cuadrante un ángulo alfa. Un ángulo alfa. Este va a ser un ángulo alfa. El arquito este que abarca tiene una amplitud alfa. Tiene un ángulo, abarca un ángulo central alfa. Y ahora voy a dibujar en el segundo cuadrante el ángulo 180. A 180 le voy a restar el arquito alfa. Este arquito abarca el ángulo central alfa. Se me forma ahí un ángulo de 180 menos alfa, que lo tenéis aquí. Voy a dibujar en el tercer cuadrante el ángulo, que este arquito de aquí también es alfa, también abarca un ángulo alfa. Entonces este ángulo que llega hasta aquí es, este que he dibujado, aquí rojo, este verde, es el ángulo 180 más alfa. Y luego si quiero dibujar uno más, pues puede ser el ángulo de menos alfa, que sería este, que abarca este arco, también es alfa, menos alfa. O también 360 menos alfa, se queda en el mismo punto. Me voy a fijar en cada coordenada en los puntos en que esos ángulos cortan a la circunferencia de radio 1 que he dibujado. Bueno, pues fijaros, la coordenada I de este punto es esta es la I, y la coordenada I de este punto es la misma. De estos dos puntos que hay aquí, de este punto P, este puede ser el valor P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4. Bueno, pues el punto P sub 3 tiene la coordenada I negativa y el punto P sub 4 tiene la misma coordenada I. Es decir, lo que pasa es que esta distancia I es la misma que esta, pero esta I es negativa. Por lo tanto, estos ángulos, el ángulo alfa, el ángulo 180 menos alfa, 180 grados más alfa y el ángulo 360 grados menos alfa o el menos alfa contado en sentido negativo, estos ángulos tienen el mismo valor I, es decir, el mismo seno, el mismo valor, el mismo seno, pero en unos casos es positivo y en otros negativo, pero el valor en valor absoluto es el mismo, es positivo y en otros negativo. Bueno, si pensamos ahora en el coseno, vamos a pensar en el coseno de estos ángulos. El coseno, recordad que es la coordenada X de esos puntos P que hemos marcado ahí. Pues ocurre lo mismo, la coordenada X, que es esta X, esta y esta X, son las mismas, solo que unas veces es un valor positivo y otras veces es un valor negativo. Luego el coseno de estos ángulos tienen el mismo coseno. Tienen el mismo coseno en valor absoluto. Unas veces será un número positivo y otras veces será negativo. Vamos a ver ejemplos concretos. Por ejemplo, imaginaos que el ángulo que he cogido aquí es un ángulo de 40 grados. Pues entonces, si el ángulo alfa es 40 grados, el ángulo 180 más alfa, por ejemplo, 180 más alfa, será 180 más 40, 220 grados. Vamos a calcular el seno de 40 con la calculadora. Ponemos seno de 40 grados, 40 igual, y nos sale 0,64 y más cifras decimales. Bueno, si calculamos ahora
el seno de 220 grados